La Málaga de finales de los 60 no era la ciudad de hoy, aunque ya por aquel entonces era una de las zonas de mayor ritmo de cambios económicos y sociales de toda España. La Costa del Sol, en pleno desarrollo, se convertiría en el destino turístico que es hoy. Con un nuevo clima informativo, instaurado por Manuel Fraga en 1966, con la llamada Ley de Prensa e Imprenta, nacía Sol de España en Marbella, concretamente el 27 de abril de 1967. Fue una aparición sin duda que ya de por sí cambiaría el panorama informativo de la provincia de Málaga, ya que suponía una ruptura del monopolio que ejercían el Diario Sur y La Tarde. Bueno, la Málaga a la que llegó el periódico Sol de España, la Málaga de los 70, del principio de los 70, pues era una ciudad poco dada a las manifestaciones culturales, porque la represión fascista llegaba a extremos insospechados hoy día, ¿no? Málaga, digamos que era una ciudad cuyo lema en broma era la de las 1000 tabernas y una sola librería, ¿no? Es una de las zonas que más cambia del país porque se ve muy influenciada directamente por la llegada del turismo y la dinamización de la economía. Eso hizo que existiesen varios focos como Marbella, Torremolinos, toda la Costa del Sol, que arrancaron con fuerza en el mundo turístico. Bueno, era una Málaga casi en blanco y negro. Y fue precisamente Sol de España el que empezó a sacar fotos y páginas en color al poco tiempo, ¿no? Pues era una Málaga que no tiene absolutamente nada que ver con esta. Las características sociales del paisanaje de la ciudad pues son similares, ¿no? Lo que pasa es que ahora somos como más modernos, más postmodernos. Considerado como un reflejo de la compleja situación política de finales de los 60 y principios de los 70, Sol de España trató de mantenerse en el casi inexistente campo de la libertad y la crítica. Fundamentalmente estaba controlado por un periódico que era el Diario Sur, que era la fuente del movimiento, y luego existía la Hoja del Lunes, un periódico vespertino, La Tarde, que la Hoja del Lunes la editaba en la Asociación de Periodistas de Málaga, y luego el vespertino La Tarde dependía directamente del Diario Sur. Lo que había en Málaga era el Diario Sur, que era el periódico del movimiento, que era un periódico del Estado, es un periódico que pertenecía a la Dirección General de Medios de Comunicación del Estado, porque era, digamos, los órganos oficiales del régimen, y este periódico nace pues para competir con el gran periódico monstruo de la comunicación de aquel entonces, que era el órgano oficial, que era el Diario Sur. Una prensa obediente, insulsa, donde no se producían noticias que tuvieran una repercusión, sino donde solo se daban las noticias oficiales. La Ley Fraga, como comúnmente se le conoce a esa ley de prensa e imprenta, no fue más que un lavado de cara de régimen, ya que, a efectos prácticos, la censura seguía vigente. El panorama mediático seguía siendo casi único. La ley, sabéis que tardó 8 años en dar su fruto. Bueno, conoceréis la famosa frase esta del ministro de Franco, no sé si fue Carrero Blanco o que otro, no lo recuerdo, lo tendría que consultar, que dijo cuánto tarda en parir este hombre, ¿no? En referencia a que Franco era todo muy con una gran lentitud, todo eso. Y la ley tardó 8 años desde que comenzaron los anteproyectos, pasó por las Cortes franquistas. Ha sido una de las leyes que más enmiendas ha recibido en las Cortes franquistas. Fue una ley que tuvo algunas cosas buenas, entre ellas la creación del registro profesional de periodistas, que no existía, pero la mejor ley que hay de prensa es la que no existe. No se puede hacer una ley de prensa porque la prensa debe estar sujeta al ordenamiento jurídico general. Lo que hace Fraga en aquella época, y que nos tocó vivirla a los periodistas que empezamos en aquella época y durante muchos años,
Pues fue una ley que realmente lo que venía era a amordazar a los periodistas. Era una gran mentira de Fraga Iribarne, ¿no? Era una gran mentira. O sea, la ley de prensa en realidad no era lo que ellos vendían. Ellos vendían, el gobierno, pues que por fin se liberaba a la prensa de tener que consultar, de tener que ejercer la censura previa, que entonces ya dejaba de haber censura. Eso era mentira. Tan mentira como que nos obligaban a llevar el periódico antes de salir a la calle. O sea, saliendo de rotativa, había que enviar 5 ejemplares al delegado correspondiente de Información y Turismo, al que nosotros llevamos el censor, que era su nombre real. Nosotros no le hacíamos caso. El diario Sol de España estuvo perseguido por la censura. Era un periódico rebelde, con voz crítica. El caso más grave, sin embargo, llegaría en 1974 con la suspensión del diario durante 15 días y una multa de 50.000 pesetas. Si fuéramos inmovilistas, no estaríamos aquí, porque creo yo que tenemos ganado el derecho al descanso. Estamos aquí por nuestra propia inquietud, porque nos aguijonea la injusticia y nos impulsa el deber de cerrar el paso a quienes quieran arrebatarnos la victoria. Saca una noticia al periódico sobre un posible arresto domiciliario de Girón de Velasco. Y bueno, pues el periódico no tiene otra ocurrencia que sacar esa nota, que realmente si la veis alguna vez es una nota muy pequeña, que no tuvo la trascendencia que se le dio. Un rumor, ¿no? Habría que confirmarlo. Pues venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a casa de Girón y que nos lo confirmen. A ver quién le pone los cascabeles al gato. ¿Quién coño tiene palos de llamar a casa de Girón, ¿sabes? Que te mandan los policías a tu casa inmediatamente. Bueno, pues eso es lo único que podemos hacer. Y entonces Juanita Basabe, una periodista de San Sebastián, que estaba con nosotros, muy enchapalante, me dice, ¿llamo yo? Uy, la insensata este. Bueno, ¿tú quieres llamar? Sí, yo llamo. Pues venga, pues llama. ¿Y qué digo? Digo, coño, tú di que te digan si es verdad que Girón está bajo arresto domiciliario. Y la tía así con grandes parpajos llama, oiga, ¿es la casa de los señores de Girón? Y le dice una voz femenina, sí. Y dice, ¿con quién hablo, por favor? Y dice ella, soy la señora de Girón. Dice, ¿me puede usted confirmar si su marido está bajo arresto domiciliario? Y la tía le dice, ¿pero qué está usted diciendo, por favor? No sé cuánto. Venga, no se ponga. Y le colgó. Y como consecuencia de aquello nos cerraron 15 días, y 15 días para un diario que además estaba en la cumbre de ventas y de popularidad, que luego alcanzó más popularidad con consecuencia de esto. Fue un castigo sin precedentes. Aquello fue un momento crucial de la historia de Sol de España, que luego, lamentablemente, la empresa editora no lo supo aprovechar. Porque había toneladas de cartas. Cuando no existían las redes sociales, ni los teléfonos móviles, ni el internet, ni el correo electrónico, toda la comunicación era epistolar, era escrita. Entonces, la cantidad de cartas, la cantidad de comunicados, de adhesiones, de simpatía que recibimos de toda España y del mundo entero, no os podéis ni imaginar. Aquello estaba ya amontonado en el suelo, que yo ahora lo recuerdo y me da una rabia tremenda, porque aquello había que haberlo guardado. Uno de los sucesos más importantes dentro de la vida de este periódico fue cuando informaron sobre la muerte de Francisco Franco. Rafael de Loma, director en la última etapa del periódico, fue el primero en informar de la expiación del caudillo. Pon el teléfono, que se muere el viejo. Corre para acá, me cago en la puta. Fum, zumbando para el periódico. A ver, los teletipos, nada. Madrid, nada.
No, que parece que no pasa esta noche. ¿Cómo que no pasa esta noche? De esa noche, y de la siguiente y de la otra. Sobresaltos de eso, ya te digo, 3 o 4. No me dio tiempo de llegar a la casa. Yo llegué a la casa, aparco, entro, ¡pum! No había móviles. ¡Pum! Otra vez va al periódico. Y ya me enseña el teletipo, el flash que había salido, el Rafael Rodríguez me enseñó. Y a las 5:25 salía Sol de España, los coches de Sol de España, con el periódico ya, ha muerto Franco. Sol de España fue de los primeros periódicos que salió a la calle con la muerte de Franco. Y fue un gol porque, sabéis que en la primera edición de Sur, en los kioscos que se encontraron los malagueños aquella mañana, era Franco ha muerto, la portada de Sol de España, y el diario Sur es Franco sigue gravísimo. Entonces, la verdad es que periodísticamente se decoraron un gran gol ahí. Aunque fueron pocos los años en activo del periódico, marcó un antes y un después en la prensa malagueña debido a su posición crítica en una época de censura y por enseñar a los futuros periodistas la realidad de la verdad periodística. Vivir tan intensamente, siendo joven, vivir tan intensamente una profesión que a mí me apasiona y que me pasen tantas cosas, ¿no? Para mí, la pregunta tuya era ¿qué ha significado? Pues ha significado la mejor experiencia profesional de mi vida. Pues a mí personalmente me marcó la vida. Es decir, Sol de España fue para mí una escuela de periodismo, fue una escuela de amigos, fue una escuela de sociabilidad, de conocimiento, de aprendizaje, que si yo ahora mismo sacara de mi vida los años que estuve en Sol de España, pues la verdad es que yo no sé si sería el mismo o no.